También les voy a comentar otra cuestión, porque tanto Armando como yo, no solamente somos grandes freaks, grandes apasionados de la historia, también somos grandes apasionados del cómic. No están para saberlo, pero Armando es un gran traductor de cómics. Muchos de los cómics que actualmente se venden en México los traduce del inglés y luego se comercializan en las tiendas de cómics especializadas. Ahora, ¿a qué vengo con esto? Dentro de la tradición del cómic hay un subgénero muy particular que alguna gente lo nombra como What If y otra como Other Worlds, o como mundos paralelos, que es, todos conocemos, ahorita ya les voy a hablar de cómic, todos conocemos la historia de Superman, que es este extraterrestre que llega a Kansas, que es criado por unos granjeros de Kansas, que de repente se vuelven este héroe recto, este héroe limpio, etcétera. Este tipo de subgéneros del cómic sugiere, bueno, ¿qué hubiera pasado si Superman, en lugar de haber caído en Kansas y haber sido criado por los Kent, hubiera caído en la Unión Soviética, ¿no? O sea, son historias paralelas, alternas, de ciertas historias del cómic que todo el mundo conoce. Y son bien interesantes porque te elaboran una cara totalmente distinta de lo que vendrían siendo los personajes que ya son canónicos, ya están culturalmente grabados dentro de nuestra conciencia colectiva. Armando utiliza esa dinámica del what if, o qué hubiera pasado si, para construir sus cuentos. Es decir, ¿qué hubiera pasado si en 1702 hubiera existido un evento en donde a partir de una ceremonia alquímica, la Ciudad de México se hubiera salvado de una hecatombe sobrenatural? ¿O qué hubiera pasado si Vicente Riva Palacio, este gran prócer de la Guerra de Reforma, hubiera sido también parte de un club, de un grupo llamado Club Noviembre, que es otra de las grandes aportaciones de la literatura de Armando, que es como un club de aventureros y de ocultistas, que va y se enfrenta a un antiguo demonio, zapoteca llamado Camazos, que es el dios vampiro, el demonio vampiro, y que lo vence. Todo esto, todas estas historias tan locas y al mismo tiempo tan interesantes, que además están escritas con una erudición tremenda, o sea, porque aparte Armando es un gran erudito de la historia, conoce perfectamente cada uno de los eventos históricos y de los puntos históricos que trata en sus relatos, y además también es un gran perfeccionista del lenguaje, sabe perfectamente recrear todo este momento histórico que nos está proponiendo en sus historias. Entonces, bueno, yo sinceramente esta es la primera, como que el primer llamado para todos ustedes, para que se adentren en la literatura de Armando. Ya hablaremos con un poco más de detalle de estas historias. Esta nada más es como que el preview. Y pues estas mismas historias que las tenemos aquí a la venta para su consumo y deleite. Y pues bueno, yo espero que puedan ustedes poder acceder a ellas, puedan gozarlas como yo las gocé, y también tienen la oportunidad de hablar aquí con nuestro autor acerca de cómo se le ocurren tantas cosas, relacionadas con estos mundos tan fantásticos que nos proponen. Bueno, gracias Omar por tus palabras, gracias a todos por estar aquí. Gracias sobre todo a la brigada por la invitación. Algunos de ustedes seguramente lo sabrán. Aquí en México la literatura, los mandamás de la literatura suelen ser algo miedosos, por no usar otra palabra antisonante. Hay muchas personas que consideran que literatura de géneros, dígase fantasía, dígase horror, dígase ciencia ficción, no es literatura verdadera. Es literatura escapista, es literatura para niños, es literatura para desadaptados, para retrasados mentales, básicamente. No nos toman muy en serio. Entonces luego es complicado, ¿no?, que nos den oportunidad de presentar nuestros libros si son de género.
en ferias importantes, inclusive es complicado a veces que nos publiquen en editoriales importantes. Es que es una tontería, no sé, es queja mía de abuelito, pero uno pensaría que las grandes editoriales en México, bueno, en el mundo, dígase Random House, dígase Planeta, que tienen todo el dinero del mundo, pues podrían arriesgarse y publicar uno que otro libro de horror, uno que otro libro de fantasía, ciencia ficción, no sé. Para ellos no sería gran pérdida, pero no, simplemente no quieren arriesgarse. Tienen que ser las editoriales pequeñas, las editoriales independientes, como Tinta del Silencio, como Resistencia, las que para ellas sí es un riesgo complicado económico publicar estos libros, porque a ver, siendo francos, siendo honestos, si el libro no vende, pues yo me pongo triste porque nadie me va a leer, pero yo no pierdo un centavo. Los que pierden dinero son la editorial que decidieron publicar este libro. Entonces, para mí es tremendamente conmovedor, halagador inclusive, que una editorial pequeña, independiente, tome el riesgo de publicar mi pequeño libro, cuando, siendo francos, no es el material que es bestseller, ¿no? Como menciona bien mi amigo Omar, es literatura de género, es fantasía, pero el punto del libro es que no era una fantasía que ocurra, no sé, en la Tierra Media de Tolkien, ¿no? O en Narnia o en Westeros, la fantasía que ustedes prefieran, sino ocurre aquí en México, en nuestro país, específicamente en la Ciudad de México. No ocurre en el futuro lejano, en el siglo 30, sino ocurre en nuestra historia. Viene desde el virreinato del 1799 hasta el 69. ¿Por qué el 69? Bueno, a ese hay que leer el último cuento para ver por qué, ¿no? Pero bueno, mucha gente me preguntaba como tú, ¿por qué si escribes fantasía, por qué en México? ¿Por qué no mejor te inventas una tierra fantástica y no te tienes que preocupar con los detalles históricos? Bueno, es que también esa es otra queja de abuelito mía. A mí me enerva, o sea, si ustedes ven la literatura de España, de Argentina, de cualquier país en Latinoamérica, pues están obsesionados con su propia historia. O sea, no solo libros, sino telenovelas, inclusive películas, series de televisión. Una cantidad de series de España que ocurre en el medievo, en la Inquisición española, o la Guerra Civil Española, o lo que ustedes me mencionen. Pero díganme ustedes, ¿cuántas películas recuerdan ustedes o series de televisión que ocurra en el virreinato mexicano? Pues, bueno, sí hay varias, pero sí, bueno, pero el extraño retorno de Diana Salazar no es no es tampoco algo que podamos presumir. Inclusive pero bueno, ni hay que menospreciar, ¿no? Porque mucha gente dirá, bueno, es telenovela o película sensacionalista. Yo no tengo ningún problema con eso, pero la verdad, pues son muy pocas, ¿no? Se cuentan con los dedos de una mano y te sobran, la verdad, un par de dedos. Y son 3 siglos, ¿no? O sea, son 300 años, por amor a Dios, como si no existiera en nuestra narrativa. Ahora, claro, no estoy diciendo que soy el único, como tú me dices, no soy el único escritor que escribe sobre estas épocas. Mi mismo amigo Omar, con tu novela Habsburgo, por ejemplo, pues creo que hablas de eso, ¿no? Donde Benito Juárez es un hechicero zapoteca, en realidad, que está peleando contra el cadáver reencarnado de Maximiliano. Que mucha gente dirá, ay, qué babosada. A mí, la verdad, me encantó, me desearía que hubiera más literatura así, porque aparte de esos detalles mafufos, cada detalle histórico está rigurosamente estudiado. Les puedo presumir que lo mismo ocurre con mi libro. De hecho, originalmente no iba a ser La Tinta del Silencio, les doy este detalle tras bambalinas, las que lo iban a publicar, iba a ser de hecho Resistencia, porque la idea de Resistencia es que iba a ser una coedición con la SEP, porque este librito iba a estar en la escuelita de los niños, etcétera, etcétera, porque los detalles históricos están muy bien estudiados y les puedo presumir. Ahora, obviamente hay un par de mafufadas, ¿no? Sor Juana haciendo exorcismos en el convento de San Jerónimo, el monstruo de Frankenstein en los albores de la Revolución Mexicana. Hay muchas, pero muy divertidas, ¿eh? O sea, sí están... Bueno, eso espero yo, espero que se consideren divertidas, pero vaya, no se necesita ser un experto de historia para saber que la criatura de Frankenstein, pues no estuvo aquí con Don Porfirio Díaz, obviamente, ¿no? Pero bueno, como tú mencionaste, el Escuadrón 201, caramba, o sea, tuvimos un escuadrón de la Fuerza Aérea Mexicana que fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi. O sea, vaya, alguien me podrá decir, bueno, en realidad no vieron tanta acción, no vieron tantas batallas. Bueno, en mi opinión ese no es el punto. O sea, tuvimos una cantidad de pilotos que fueron a pelear contra la Luftwaffe de Adolfo Hitler. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué no hay películas al respecto? ¿Por qué no hay cómics hablando de estos pilotos? Te puedes inventar las historias, ¿no? Como yo, por supuesto, lo hice. Pero ¿por qué no hay más mención de estos personajes? Tenemos al personaje de Iturbide, por amor a Dios, que se autodeclaró emperador de México. Así como Napoleón, que le quitó la corona al Papa y se la puso él mismo. O sea, tenemos a nuestro propio Napoleón, bueno, con sus distancias, por supuesto, ¿no? Pero tenemos a alguien tan loco que se declaró emperador de México.
¿por qué no hay una película de este demente? O sea, ¿por qué no hay más telenovelas de él, no? Me parece a mí que es una mina que no está siendo explotada, que creo que no solo escritores de género, escritores en general, podrían explotar esta enorme historia tan rica que tenemos en México. Y mencionaste también, menciono no nada más los personajes históricos, sino los mitos y leyendas. Caramba, tenemos una mitología aquí tan rica que se podría explotar, no solo por nosotros, podrían venir escritores extranjeros de Hollywood y usualmente ocurre, usualmente es típico el caso que un extranjero encuentra nuestra propia cultura más atractiva, más fascinante que nosotros mismos. Bueno, eso ya son otras causas, ¿no? A veces pecamos de poca autoestima y creemos que si vamos a escribir una historia de mitología, pues vamos a utilizar a los dioses griegos, a los dioses nórdicos, a los dioses japoneses inclusive, pero ¿por qué no utilizamos a los dioses que tenemos en México? No solo la cultura azteca, sino la cultura maya, la cultura... O sea, me parece que habría muchísimo de dónde escoger los demonios. Agarro el demonio de Camazotz, por ejemplo, que técnicamente no es mexicano, es más bien de Centroamérica, de Guatemala, es más maya que nuestro, pero bueno, también en los mitos nuestros, nahuas, tenemos la figura del vampiro en Camazotz. Entonces, yo tenía ganas de poner monstruos clásicos, entre comillas. Tenía ganas de poner a un vampiro, a un hombre lobo, pero no quiero poner las versiones europeas que siempre vemos en las películas. Vamos a usar a Camazotz, que no es un vampiro, es el dios de los vampiros, el primer vampiro. Y ya que mencionaste los cómics, confieso que yo saqué la idea de un cómic de Hellboy. Okay. O sea, en algún cómic de Hellboy vi a Camazotz, chingada, perdón, caramba, ¿por qué no puedo utilizar yo eso en algunas de mis historias? Cuando utilizo a los hombres lobo, utilizo un nahual. Entonces, esos que se convierten también de figura. Porque, caramba, tenemos esta oportunidad, tenemos nuestros propios monstruos, nuestros propios demonios, que por alguna razón, olvídate de los extranjeros, ¿por qué nosotros no explotamos más? ¿No? De nuevo, no quiere decir que soy el único, tampoco quiero venir a llorar en una botella de agua, pero creo que somos los menos, por desgracia. Me gustaría pensar, quiero pecar de soberbio y pensar que mi librito puede ayudar a cambiar la opinión de no solo lectores, sino gente que algún día quiere escribir sus propias historias. Y con suerte, vaya, si este baboso puede escribir historias, pues yo también podría hacerlo, y que utilicen estos mismos mitos y estas historias que tenemos, ¿no? Pero bueno, eso por supuesto ya me lo tendrán que decir ustedes, me lo tendrán que decir algún lector. Soy un poco pedante de mi parte, decir, mis historias están buenas. Tendría que ser algún lector que me diga, bueno, pues no está tan mal tu historia, me entretuvo por lo menos, y que lo inspire, ¿no? De alguna manera a escribir sus propias historias. Perdón. Exacto. No te preocupes. Bueno, ahondando un poco en lo que dices, finalmente, como, bueno, nosotros, o sea, ya comentó un poco Armando de que yo también en mi escritura tomo elementos históricos y los pongo, pero bueno, no vengo a hablar de mí, sino más bien vengo a hablar de este proceso, ¿no? Porque nosotros, Armando lo hace bastante bien, que es que nosotros hacemos trampa porque tomamos historias ya hechas, historias que todo mundo conoce, que todos nosotros hemos estudiado desde la primaria, y les damos, como les digo, les damos como esta reelaboración muchas veces con este tono fantástico, o también con este tono fársico, ¿no? Dentro del estudio de la historia, hay muchas ramas. O sea, no nada más está la historia así de los grandes, de los grandes hechos históricos, de los grandes nombresotes que conocemos, sino también hay otra historia. O sea, por ejemplo, hay una rama de historia, que es la historiografía, que habla de las fuentes históricas, de todos los documentos que nos dicen quiénes fuimos. Hay otra, que es la historia intelectual, que habla de la historia de los conceptos. Es decir, por ejemplo, vamos por poner un ejemplo muy básico que todo mundo usa. O sea, nosotros usamos el concepto de democracia para definir un determinado modelo de gobierno. Que esta palabra democracia ha sido utilizada desde hace miles de años, desde la Grecia clásica, pero ha significado ciertas cosas. Entonces, esta historia de los conceptos justamente estudia esta evolución de cómo se han utilizado estas palabras importantes para nuestra sociedad en el transcurso de los tiempos. Y hay otra que es la historia íntima, o la historia de la vida privada, también le llaman así, que no es la historia de los nombresotes, no es la historia de Benito Juárez, ni de José Faustilio Domínguez, ni de Napoleón. Es la historia de los comunes, es la historia de la vida cotidiana por ejemplo, pues, nosotros ahorita tenemos vivimos de acuerdo a ciertos
comodidades o a ciertas cosas que hemos logrado en el transcurso de nuestra civilización, como los automóviles, como los celulares y demás. Pero muchas veces no nos podemos imaginar cómo fue la vida hace 200 años, cuando no había, ya no digamos automóviles o celulares, cuando no había agua corriente ni drenaje en las casas, cuando no había tiendas para ir a comprar. Digo ya, mamá, ya se acabaron las tortillas, pues ve cabrón a comprar unas tía Rosa. ¿Qué era lo que pasaba en nuestra sociedad como mexicanos en esas épocas? ¿Cómo resolvían ellos las cosas? Y esto que les digo, todos estos relatos y toda esta investigación de la vida privada o la vida cotidiana de las personas viene de fuentes historiográficas. Y bueno, a mí en lo particular me gusta mucho este tipo de historia porque nos permite pues ver que todo lo que hemos conseguido y todo lo que vivimos como civilización pues no tiene más allá de 100 años, ¿no? Lo pongo con un ejemplo muy básico. Hace 100 años no existían ni los antibióticos ni las vacunas, o las vacunas todavía no eran masivas. ¿Qué significaba eso? Y eso los señores más grandes me pueden decir, no me van a dejar mentir, que las parejas tenían 10 hijos porque 5 se les morían. Ahorita para nosotros sería inconcebible pensar eso, pero hace 100 años esta era una realidad. Hace 100 años la mortandad infantil, debido a la falta de esto, era algo cotidiano. Y eso cambiaba toda la visión de la vida cotidiana, toda la visión y todas las mecánicas de la vida comunitaria de aquel tiempo. Ahora, todo esto que les estoy diciendo, en los cuentos de Armando se ve a la perfección. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe de ficción histórica, sea más apegada a la realidad, o que sea un experimento fantástico como el que Armando hace, siempre es necesario no solamente el mencionar las cosas, sino el sumergir al lector en este mundo y en esta época y hacerlo sentir justamente todo lo que le estoy diciendo. O sea, hacerlo sentir, por ejemplo, pues ¿qué pasaba que no hubiera agua corriente en mi casa? Pues que yo tenía que ir a caminar 1 hora al pozo más cercano a traerle baldes, o a esperar al aguador, o a lo mejor que no hubiera agua, que no hubiera drenaje, pues que a cada rato los enfermábamos de enfermedades gastrointestinales, ¿no? Con la consecuencia de que mucha gente pues fallecía de manera muy rápida y muy súbita. Entonces, toda esta cuestión de la diferencia de lo que vivimos en épocas anteriores a lo que vivimos ahorita, lo plasma perfectamente Armando en sus relatos. Entonces también en ese sentido, yo les recomiendo que lo lean, que exploren estos cuentos, porque también son este viaje al pasado que de repente todos nos merecemos hacer. Sí, como tú mencionas, supongo que la historia quizá no es para todo el mundo, quizá alguna gente lo encuentra un poco tediosa, innecesaria inclusive. Yo también, igual que tú, la encuentro fascinante, pero entiendo el punto, por supuesto. Ahora, como tú mencionas, ya desde el punto de vista de un escritor, me parece muy sencillo, muy conveniente, como tú dices, casi hacer trampa, utilizar historia que ya existe. Es decir, en vez de George Martin, que se tiene que inventar para Juego de Tronos la historia para este país o la historia para este castillo, etcétera, etcétera, yo no tengo que hacer eso. En gran parte, si ocurre la historia aquí en Ciudad Neza, pues ya existe la historia de Ciudad Neza registrada en alguna parte, no me tengo que estar inventando, simplemente tengo que copiar casi y ahí meter de alguna manera mi narrativa. Es como que un truco muy conveniente para mí. Ahora, para mí, alguna gente me preguntará, bueno, ¿cómo logras lo que tú mencionas? Esta inmersión en cada periodo histórico, porque obviamente una película pues disfraza a los actores o pones caballos, etcétera, de alguna manera te dan a entender por pura semiótica que estás en el siglo XVIII, siglo XIX. En el libro, en prosa es un poco más complicado. Yo lo hago mediante el lenguaje. Si te das cuenta, bueno, si no lo has leído, no, pero tú que ya lo leíste, el último cuento que ocurre en 1969 tiene una trama muy similar a uno que ocurre en el siglo XIX, perdón. Eso es intencional, pero la diferencia es el lenguaje. Mientras que en uno utilizo el español antiguo, que es un poco más arcaico, un poco más difícil, más complicado de leer, en el otro estoy utilizando la literatura de la onda, o sea, como escribía José Agustín o Parménides Saldaña, que decían güey, y lo decían en la novela, y por supuesto para nosotros que pongan güey en la historia,
pues qué babosada, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Pero en la época de nuestros papás, de nuestros abuelitos, sí era como que, ay, porque está poniendo güey en un libro que está publicando el gobierno casi, ¿no? Y citaban, en vez de citar a Shakespeare, citaban a Mick Jagger, una canción de los Beatles, etcétera, etcétera. Era como que literatura muy irreverente, muy subversiva en cierta manera, que de nuevo ahorita nos parecería una broma muy chusca, muy simplona, pero en esa época era una verdadera revolución. El punto al que voy es que ese cuento está escrito con ese tipo de lenguaje irreverente que José Agustín utiliza, porque la protagonista es la muchacha, que es la musa amante de José Agustín, que también está peleando contra fuerzas ocultas. Es una babosada, ¿no? Pero el punto es que yo me entretuve, a diferencia de ese cuento anterior, utilizando el lenguaje. La idea es que el lector, viendo este tipo de palabras, oye, ¿qué onda? O vámonos, que son expresiones que hay mucha gente que aquí a lo mejor no les tocó vivir, para mis papás, y yo como buen abuelito, de hecho de niño las llegué a utilizar o escuchar, pues de alguna manera me regrese a esa época, ¿no? A los 60s o a los 70s. Ah, ok, entonces no necesito ver el coche, el Gran Marquis del año 70 para ver que estoy en esa época, ¿no? Entonces, intento hacer lo mío con cada cuento. De nuevo, creo que también depende mucho de la actitud de cada lector. Por ejemplo, en una presentación anterior me tocó el caso de que había una muchacha que se enojó porque se enteró que estoy utilizando a Sor Juana como exorcista en el convento de San Jerónimo. Oye, ¿cómo que a mi ícono feminista la está usando para esta babosada? Entiendo la queja, por supuesto, y yo soy de hecho gran lector de Sor Juana, pero caramba, que tenemos bastantes problemas en la vida real, verdaderos problemas como para estarnos escandalizando por las babosadas que pone un escritor en un librito. Entonces quiero pensar que no hay que tomarse tan en serio la vida. Creo que la idea es entretenerse, olvidarse, aunque sea un par de horas, de los problemas que nos aquejan todos los malditos días. Si de alguna manera mi libro hace que pues se olviden un rato, aunque sea lo que les tome leer un cuentito, pues creo que ya cumplió su cometido, ¿no? No, de hecho, acabas de decir algo muy interesante. Cuando esta chica se enoja del ¿cómo? ¿Qué estás agarrando a Sor Juana y la estás...? Eso también es, como les decía, el uso político de la historia. O sea, cada quien, de acuerdo a sus propios intereses políticos o de grupo, agarra ciertas imágenes o agarra ciertas figuras históricas y las convierte en casi en santos de nicho, cuando en realidad eran seres humanos que comían, perdón, no hay niños, comían, cogían y cagaban. O sea, y no eran ni santos ni flotaban por encima del piso. Si no lo has mencionado tú, pero yo asumo que en Habsburgo quizá haya habido alguna persona que se ofendió porque tú agarraste a San Benito Juárez, y lo convertiste en un hechicero, básicamente. Entonces no sé si alguien se ofendió con ese contigo. Mira, no supe que se hayan, no supe que se hayan ofendido, pero sí supe que este libro también iba a entrar a las bibliotecas de la SEP, este libro de Habsburgo, y a alguien no le gustó que Juárez estuviera aquí como chamán, así como Huayshan Kane, pero en versión zapoteca, así de contra el cadáver de Maximiliano, y ya no entró. Pero bueno, pues ellos se lo pierden, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tenemos este uso monolítico y este uso político de estas ¿cómo se llama? De estas figuras históricas, y tenemos este otro uso juguetón, ¿no? Este uso que nos permite verlos como más humanos, a pesar de que a lo mejor, Sor Juana era exorcista, sí, pero además no solamente era exorcista, no sé si sepan que Sor Juana era una magnífica cocinera. O sea, cuando fue a San Jerónimo, ella se encargó, por un tiempo, ella se encargó de la cocina del convento de San Jerónimo, e hizo un recetario por medio del cual, o sea, con ese recetario se crearon algunas de las más famosas versiones del mole que tenemos actualmente, porque prácticamente ella lo inventó. Ella inventó y perfeccionó un guiso. Las señoras lo deben de conocer, el manchamanteles, del cual deriva el mole. Entonces eso también se lo debemos a Sor Juana, no nada más su poesía. Sí, a ver, yo quiero pensar que a Río sonaba un poco pedante, que a lo mejor leyendo un cuento mío donde sale Sor Juana o sale Iturbide haciendo sus babosadas, pues hasta incentiva a alguien, pues voy a leer algo de él, aunque no sea comprar un libro, pero aunque sea meterte en la Wikipedia y leer la versión oficial de los hechos, bueno, ya eso ayuda de alguna manera, ¿no? No estoy intentando, conviértese en experto de tal personaje, no es necesario para su vida, obviamente, pero quiero pensar que sirve. Habrá 1 de cada 10 lectores que
caray, como que Sor Juana y los manchamanteles, voy a ahorita meterme a la internet a ver si es cierto eso. Entonces creo que de alguna manera sirve, ¿no? Entiendo que por supuesto uno escucha, ay, el monstruo Frankenstein, la revolución, no soy muy seria tu literatura, pero quiero pensar que de alguna manera sí sirve al lector, de alguna manera. Quiero pensar que la literatura sirve para, no solo para enseñar, pensar que sirve para entretener, para, como dije hace rato, para olvidarnos un rato de nuestras vidas, y quiero pensar que nuestros personajes de alguna manera logran esto, ¿no? Exactamente. Bueno, y además también has tocado un tema bien interesante, Armando, que es esta defenestración de los santones de la literatura. Ustedes no están para hacerlo y yo para contarlo, pero por mucho tiempo hubo gente que pensaba que podía decir lo que la gente debía leer. Entonces mucha gente, ahorita ya es un poquito, justamente veníamos hablando de esto en el taxi, esto ya es un poco menos marcado, pero antes una o dos personas decidían en México qué libros se publicaban y qué no, y si le caía gordo a un autor, pues no lo publicaba nadie. No era como Raúl Velasco, ¿no? En Siempre Domingo, que la mitad de la gente aquí no sabe ni quién es Raúl Velasco, quién era Raúl Velasco, quién era siempre, que era Siempre en Domingo, pero era como que un monopolio tan estrangulante que si no le caías bien al señor, pues no sales en la tele. Puedes tener todo el talento del mundo, pero no vas a salir nunca. Y no era berrinche de una semana, era un berrinche perpetuo. Ya nunca saliste en la televisión mexicana. O sea, hasta cierta forma era así con nuestra literatura. Si le caías mal al don Mandamás, que no vas a decir su nombre, pues no salías, ¿no? No te publican en ninguna parte. Como tú mencionas, esto ya ha mejorado ligeramente. No estamos donde deberíamos, creo que no hay una libertad completa todavía en nuestra literatura, pero ciertamente creo que vas en la dirección correcta. Creo que inclusive a riesgo de sonar comercial, creo que este tipo de ferias ayudan a esto de alguna manera. Creo que los esfuerzos que hace Taibo, creo que de alguna manera traen ciertos libros que estaban perdidos o olvidados de alguna manera. Creo que, de nuevo, no estamos donde deberíamos, pero creo que ya estamos más cerca y quiero pensar, a riesgo de sonar payaso, que estamos picando piedra tú y yo y haciendo nuestra pequeña luchita. No, y muchos autores también les quiero invitar a que conozcan a muchos autores. Ahorita, en este momento hay una efervescencia muy grande de escritores de literatura fantástica. Es decir, literatura fantástica es aquella que mete fantasmas, dragones, tal, pero que también las puede mezclar como un manchamanteles de Sor Juana. De repente puedo mezclar algo de historia con algo de literatura de fantasmas, que eso todo mundo lo hacía. O sea, vamos a poner algo. Porque además, en nuestra sociedad y cultura mexicana, somos consumidores perpetuos de literatura fantástica. A ver, ¿quién se sabe alguna versión de La Llorona que le contó su abuelita? Levante la mano. Ok, todos conocemos la historia de La Llorona. Pues esa es una narración fantástica. Todos conocemos la historia de La Planchada. ¿Por qué? Porque nos encantan ese tipo de historias. Y además, no solamente nos encantan a nosotros, también les encantan a los escritores que en algún momento hicieron literatura, y tan nos encanta este tipo de literatura alejada de lo real, del realismo, que alguien me quiere decir cuál es la obra más importante de literatura mexicana del siglo XX. La escribió un señor que se llamaba Juan Rulfo. Pedro Páramo. ¿Y qué es Pedro Páramo? Es una historia de fantasmas. O sea, si quieren leer una buena historia de fantasmas, lean Pedro Páramo de Juan Rulfo. Además, muchos de los grandes autores que tenían sus obras así, pues ahora sí que eran como las hijas decentes de la casa, que ponían de sus obras realistas, las que podía ver don Octavio Paz, que era uno de estos santones que les digo, pero también tenían sus obras de corte fantástico, ¿no? Fernando del Paso, que escribió Noticias del Imperio, que escribe otras grandes catedrales literarias, tenía su obra de literatura policíaca, que era Linda 67, muy gacha, por cierto, pero ahí la tenía. Por ejemplo, Elena Garro, que es la creadora, la fundadora del realismo mágico, tenía su historia de fantasmas, que es una noveleta corta que les super recomiendo, que se llama Perfecto Luna, que es una de las historias más aterradoras de fantasmas que conozco. Y así todos, o sea, todos los grandes autores así que de repente nos suman en la primaria, en la secundaria y en la prepa, también tenían su lado juguetón. Este mismo lado juguetón de la literatura fantástica, donde salen fantasmas, monstruos, vampiros y demás, que nosotros nos revolcamos en esa tradición, pues bueno, también viene de las tradiciones más respetables, entre comillas, de la literatura mexicana. Sí, como mencionas, no solo somos escritores pequeños, desconocidos como nosotros, sino grandes escritores, ¿no? Creo que habría que aprovechar, ¿no?
Lo que es que, de nuevo, creo que a veces los extranjeros se dan cuenta más que nosotros mismos. André Breton dijo, México es el país surrealista. O sea, no hay que inventarse nada, es completamente surrealista. Lo real maravilloso que mencionaba Alejo Carpentier, pues está hablando de nosotros, ¿no? De alguna manera. Estoy seguro que todos ustedes tienen alguna historia que les ha pasado en la vida real o algún familiar les ha pasado, que si le escriben van a decir, o sea, esto es te lo está sacando de la manga, ¿no? Porque ocurre, hay que aprovechar que vivimos en México. Y bueno, entonces no sé, yo para empezar a cerrar un poco esto, no quiero que se asusten con lo que hemos dicho. Quiero pensar yo, aunque me lo tendrán que decir ustedes, quiero pensar que no tienen que ser lectores clavados del horror para disfrutar mi libro, no tienen que ser lectores fanáticos de fantasía para disfrutar mi libro. Quiero pensar yo que aquí hay algo para todos de alguna manera. Quiero pensar yo que algún cuento inevitablemente les va a gustar más que otro, pero creo que algo les va a gustar, si arriesgo a sonar un poco pedante. La idea de este libro es que son 12 cuentos, pero todos relacionados de alguna manera, ¿no? Así como, de nuevo, balconeando mi edad, la idea era hacer como un álbum conceptual de los años 70, o bueno, como el Sargento Pimienta de los Beatles, que recordarán, cada canción es autoconclusiva, pero tiene que ver con lo que está diciendo la siguiente canción y la siguiente canción, es decir, está contando una sola historia. De hecho, en otra presentación, una presentadora me dijo, oye, pues tu libro en realidad es una novela. Es decir, cada cuento no es un cuento, sino es un capítulo de la misma historia. Claro, no son los mismos personajes, porque hay años y décadas y siglos entre cada uno, no se repiten, obviamente, pero es temáticamente la misma historia. Que la manera en que las fuerzas obscuras ocurren en México y la manera en que nosotros, los mexicanos, estamos lidiando con ellas, ¿no? De alguna manera. Entonces, cada quien ya tendrá que decidir si este librito es una colección de cuentos o es una novela, pero mi punto es, quiero pensar que no tienen que ser lectores de género, porque yo soy lector de género, pero obviamente si no lo somos, no nos va a discriminar de alguna manera, no pienso imaginarlo. Entonces quiero pensar que el librito de alguna manera lo van a disfrutar. Entonces espero que alguno de ustedes se anime por lo que hemos dicho esta tarde, se anime con mi librito. Entonces estoy seguro. Bueno, va a haber venta y firma, asumo que yo soy el que va a estar firmando, entonces ahí voy a estar. Si alguno de ustedes está interesado, pues por favor, denle una oportunidad. Y no sé si tengas tú algunas últimas palabras o pasamos a preguntas de una vez. Bueno, solamente les quiero, agradecer su atención. Le quiero agradecer también a la brigada de abrir estos espacios. ¿Por qué? Porque son bien importantes para que toda la gente tenga acceso a la buena literatura, y no solamente la buena literatura, porque, bueno, la buena literatura, sino además la nueva buena literatura como la de Armando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como escritores tenemos nuestro libro recién publicadito y todo, pero no tenemos foros. Y entonces es bien importante, y por eso nosotros venimos con todo el gusto aquí con ustedes a plantar nuestra carota de sufrimiento, pues, y hablarles de estas cosas que nos fascinan, que nos apasionan, y a tratar de impregnarlos un poco de todo esto que amamos. Ahora, con Armando, ustedes seguramente todos o muchos conocen a Guillermo del Toro y a las películas de Guillermo del Toro. Pues hagan de cuenta que no es literal la correspondencia entre la literatura de Armando con Memo del Toro, con las películas, pero más o menos es esa inspiración. Es esa inspiración de la historia, es esa inspiración de buenos personajes. Con presupuesto de estudio de Churubusco, ¿no? Pero sí, pretende ser lo mismo. No, ni de estudio de Churubusco, de Video Home. Casi, pero bueno, casi. Pero con este espíritu juguetón, con este espíritu de transgresión, sobre todo que nos dice que los elementos fantásticos, los monstruos, los fantasmas, los vampiros, también nos tienen mucho que decir en este mundo moderno. Y bueno, el libro de Armando es un claro ejemplo de esto. Muchísimas gracias y bueno, no se dejen de llevar su libro.